estamos entusiasmados y con ganas de escuchar más de lo que vos nos querés enseñar, de los misterios de tu palabra, Señor. Declaramos que nuestros pensamientos ahora están sujetos al señorío de Cristo en el nombre de Jesús, que toda distracción, Señor, la dejamos de lado, Señor, ahora, que no tiene ni toma lugar. Señor, pedimos que tú hables a través del estudio que han preparado Keren y Leví. Sabemos que así como seremos ministrados, Señor, por tu Espíritu, también en el conocimiento que tú traes, esa revelación, también lo serán ellos, Señor, y gracias porque juntos podemos venir a tus pies, porque juntos podemos venir a aprender lo bello que tiene, Señor, la palabra que ha salido de tu boca, Señor, y lo sigue haciendo día a día. Te pedimos, Señor, que nuestros sentidos y este tiempo, Señor, tú tomes el control también en nuestros hogares de todo lo que a veces nos distrae, Señor. Ahora te pedimos que nuestra concentración esté en lo que tú, Señor, traes a través de Keren y Levi. Los bendecimos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, aquí con el frío. El frío no me deja hablar fluidamente. Ando puro. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? de lo que Dios le encomendó a la humanidad y cuál fue su plan desde el inicio. Y establecíamos esos criterios, ¿no? Esos principales criterios, que era que Dios nos dio el gobierno de la tierra y que por lo tanto estamos llamados a ser líderes y a hacer influencia en esta sociedad, en medio de la sociedad. Porque el liderazgo es eso, es influencia. El día de hoy, en este tema que estamos tratando, que se titula Constructores de una nueva sociedad, vamos quizás a estudiar y a sacar algunas características de un personaje bíblico que fungió como líder, que fungió como influencia y pudo cambiar el destino de un pueblo y de toda una ciudad. Este personaje es Nehemías. Nehemías, para contextualizar un poco, el libro de Nehemías es un libro que trata completamente sobre el liderazgo, que es algo que evidentemente necesitamos y que estamos urgidos en la actualidad. Como el liderazgo, como les decía, es influencia, esto aplica para todos. Todos tenemos un área de liderazgo. De alguna manera, cada uno de nosotros somos líderes. La pregunta es si somos buenos líderes o malos líderes. Entonces, para poner en contexto histórico de Nehemías, que fue un judío que fueron de aquellos que fueron deportados de Babilonia, luego que Babilonia ocupó Jerusalén, luego que Babilonia conquistó Jerusalén, deportaron a casi todos los de la ciudad y sobre todo los de la región de Judea, por alrededor de 70 años. Alrededor de todos esos años, prácticamente Jerusalén fue un pueblo fantasma. Estuvo casi que extinguida la ciudad porque no quedó habitada. Los babilonios deportaron, exiliaron a todos los judíos de la ciudad, de los dos reinos, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, que para ese tiempo ya se encontraba dividido. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, ellos en Babilonia comenzaron a llevar su vida cotidiana, comenzaron a hacer sus casas, comenzaron a arraigarse en Babilonia. Pero muchos aún seguían al Dios de sus padres, a Jehová Dios, pero lo hacían desde Babilonia y sin ningún tipo de deseo de regresar a Judea, a Jerusalén, a la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. Algunos fieles judíos fueron en ese tiempo elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Tenemos el caso de Daniel, de Sadrat y de Abed-Negó. Tenemos también estos que se convirtieron líderes en Babilonia. También tenemos el caso de Esther,
que fungió como reina en las cortes de un rey persa, y después de 70 años de cautividad en Babilonia, a algunos de estos judíos se les dio la oportunidad de regresar a la tierra prometida. Luego de haber sido exiliados a Babilonia, 70 años después se les permitió a los judíos regresar a Jerusalén, regresar a Judea. Así que 70 años luego de haber sido deportado, más 70 años de haber estado ya en Babilonia, pasaron alrededor de 150 años, y aún la ciudad de Jerusalén se encontraba destruida. Los muros, estaba el remanente de los que habían quedado, de los que habían regresado, perdón, pero la ciudad aún se encontraba destruida y los muros de Jerusalén se encontraban en ruina. Y aquí es donde entra en acción entonces Nehemías. Y vamos a leer un poco bastante, del primer capítulo y del segundo capítulo del libro de Nehemías. Dice el capítulo 1, del versículo 1 del libro de Nehemías, dice que palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, está contando esto Nehemías, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces, con este dato que nos está dando Nehemías, sabemos que él vivía en la capital del reino y que él vivía en el palacio fortificado de los persas. Con esto podemos sacar a conclusión de que Nehemías era un hombre importante, pues ya vivía en el palacio, en la capital del reino y en el palacio del rey de Persia. Podríamos nosotros pensar que Nehemías era un hombre muy importante y que tenía muchas cosas importantes por el que ocuparse, para estar pensando en qué había pasado con aquella gente que había regresado a Jerusalén, que al fin y al cabo, en su mayoría, él nunca había conocido, que él nunca había tratado ni estado en Jerusalén, ni haber participado de todo ese, lo que representaba para el judaísmo el templo y toda esa, toda esa liturgia. Pues él había crecido cautivo en Babilonia. Pero Nehemías tenía la necesidad en su corazón de saber de lo que pasaba con su gente, con su pueblo, que había regresado a Jerusalén luego de la cautividad. En el versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados en ese tiempo. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenían defensa ni protección en absoluto. Imaginémonos por un segundo en la angustia, en la zozobra que vivía esa gente por estar o por vivir en una ciudad sin muro. Por lo tanto, era una ciudad que no se defendía, era una ciudad que estaba estancada, no había nada valioso en ella. Si había algo de valor en una ciudad sin muros, podría ser robado con facilidad, porque no había defensa que los detuviera. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en un constante estrés y temor. Nunca sabían en qué momento podían ser atacados ellos y su familia y brutalizados. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción inmediata de Nehemías fue más allá de la emoción inmediata, porque dice que él se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, pero de una vez accionó.
Él dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. La oración, podríamos decir, es algo esencial en el liderazgo. Nehemías lleva su dolor, lleva su estrés a Dios en oración y fue capaz de dejarlo ahí. La oración, podemos determinar entonces que alivia el estrés. La oración nos ayuda a como que a quitarnos las cargas y ponerlas delante de Dios. Pero algo muy significativo que noté de Nehemías es que él lo primero que hizo fue reconocer a Dios por sobre todas las cosas, porque dice que oró delante del Dios de los cielos. Él sabía a quién estaba orando, él sabía a quién estaba ayunando. La humildad, perdón, sigo con el versículo 5, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Les decía entonces que la humildad y la sabiduría de Nehemías, que es un líder en Persia, radica en entender que hay un Dios entronado en los cielos y reconoce exactamente lo que Dios es. Dice que Él es un Dios fuerte, que es un Dios grande, que es un Dios temible. Y lo mejor de todo es que le recuerda a Dios el pacto, las promesas que Él le hizo a Israel, su pueblo. Y le dice, tú guardas el pacto, la misericordia a los que te aman. Luego, luego de recordar, de alabar a Dios, de reconocer la grandeza y recordar el pacto, Él ahora le hace la petición y le dice, esté atento tu oído. O sea, la humildad también comprende la completa dependencia que Nehemías tenía hacia Dios. Cuando Dios le pide desesperadamente que escuche la oración de su siervo, refleja su completa dependencia al Señor. Y esta yo creo que es una poderosa manera de acercarse a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas. Como ya les decía, le dice, Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación y te pido en estos momentos que la cumplas. El primer recurso que utiliza Nehemías como líder influyente en un pueblo pagano, en un gobierno pagano, es la dependencia a Dios y la oración hacia Dios. Dice el versículo 11, te ruego, oh Jehová, ahora, esto ya lo leímos, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías concluye en este primer capítulo pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando fuese a hablar con el rey de Persia sobre ese asunto. Nehemías iba a hacer algo que es algo más que solo lamentarse del estado de los muros de Jerusalén y el pueblo.
Él sabe que sin la intervención de Dios no puede hacer absolutamente nada. Esta oración de Nehemías podemos decir que es la de un hombre de acción. No es un crítico lateral, no es alguien que simplemente se sienta a decir por qué es esta situación, por qué me pasa a mí, por qué le pasa a mi pueblo, por qué le pasa a mi país, por qué pasa en esta sociedad, por qué la economía está así. No, sino que él simplemente acciona utilizando su primer recurso y el recurso más importante, que es Dios, y dejando la carga a Dios, diciéndole, bueno, Dios, haz tú lo que te corresponde hacer y yo haré lo que a mí me corresponda hacer. Nehemías no ora diciendo, Dios, arregla todo esto, ni Dios, haz que alguien más arregle este problema. En vez de eso, su oración es, Dios, úsame para arreglar este problema. Vamos ahora al capítulo 2 del libro de Nehemías. Decíamos en el último párrafo del último versículo, decía que Nehemías era el copero del rey. Y esto es una posición en aquellos tiempos, una posición importante en cualquier corte real de cualquier reino. El copero era una especie de guardaespaldas personal para el rey, al ser él el que primeramente probaba el vino y los alimentos, asegurándose de que nadie pudiera envenenar al rey. Así que prácticamente la vida del rey dependía de Nehemías. También decimos que el copero era un alto oficial en la casa real, cuya responsabilidad es escoger y probar el vino para demostrar que no estaba envenenado y de presentarlo al rey. Esto le daba acceso frecuente a la presencia del rey y lo hizo potencialmente un hombre de influencia. El rey, por lo tanto, tenía que tener una tremenda cantidad de confianza en su copero, quien tenía que ser un hombre de carácter fiel e impresionante. Si se podía poner al copero en contra del rey, el asesinato sería sencillo. Como les decía, la vida del rey dependía de su copero. También el copero era un consejero confiable para el rey. Como estaba constantemente en la presencia del rey y se confiaba mucho en él, era un hombre de carácter, era natural que el copero a menudo se le preguntara su opinión sobre diferentes asuntos que llegaban ante el rey. Entonces, haciendo ya un breve repaso, Nehemías era un judío cautivo que creció en la cautividad en Babilonia, llegó a un puesto de prominencia, a un puesto muy importante en las cortes reales, y era un oficial de suma confianza para el rey de Babilonia en ese entonces. Comenzamos entonces con el capítulo 2. Dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dice que yo no había estado antes triste en su presencia. En ese día particular, Nehemías señala que nunca había estado triste o deprimido en la presencia del rey. Y este día el rey, por supuesto, lo notó. Dice que temió en gran manera Nehemías. Como fue cierto, en las cortes de muchos reinos antiguos estaba prohibido estar triste en la presencia del rey. La idea era que el rey era una persona tan maravillosa que con tan solo estar en su presencia te hacía olvidar de todos tus problemas. Bueno, un poquitico de ego.
Cuando Nehemías se vio triste, pues delante del rey, porque estaba afligido, pensó que esto sería un terrible insulto para el rey y que nada, al rey notar esto, mínimo le iba a mandar a cortar la cabeza, mínimo. Cuando el rey dijo, no es esto, sino quebranto de corazón, Nehemías supo que el rey había notado su tristeza y que el rey la tomó en serio. Nehemías debió haberse preguntado si las siguientes palabras del rey serían, como les decía yo, córtenle la cabeza, porque esto era una afrenta para el rey, estar triste delante del rey. Nehemías también temía porque sabía que iba con el rey por algo muy, muy importante. Había mucho en juego en lo que sucedería en respuesta a esta pregunta. Pero Nehemías entendió que no era su responsabilidad cambiar el corazón del rey. Él oró y lo dejó a Dios. Le dejó esa carga a Jehová. Y en vez de lanzar indirectas o tratar de manipular la situación, de un día para otro, el corazón del rey fue diferente, porque simplemente Dios ya había obrado en lo que Dios le correspondía hacer. También podemos destacar del liderazgo de este hombre de influencia, que es Nehemías, el gran tacto y la sabiduría, porque habla de su preocupación sin mencionar específicamente el nombre de la ciudad. Fíjense que dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él no le dice el nombre de la ciudad ni del pueblo al rey, porque era naturalmente el nombre de Jerusalén estaba asociado como a una ciudad rebelde, a una ciudad que no quería estar bajo el dominio persa, y supo él cuidar sus palabras, Nehemías, cuando le expresó el motivo de su tristeza al rey. Así que Nehemías pone la simpatía del rey de su lado antes de revelar la ciudad. Muy sabio y muy inteligente de su parte. Seguimos con el versículo 4. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me fraqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Inmediatamente Nehemías supo que Dios le dio el favor del rey cuando el rey le dijo, ¿qué cosas pides? A ver. Sabiendo que su oración había sido contestada, Nehemías, sin embargo, oró otra vez. Nehemías supo que esta era una gran oportunidad y no quiso perder esa oportunidad. Nehemías mostró una vez más su gran sabiduría cuando pidió respetuosamente un permiso para ausentarse y ser enviado por el rey, porque dice envíame. Él le pidió al rey a que compartiera su preocupación por Jerusalén y que se asociara con él para regresar a la ciudad y a su pueblo a hacer lo que deberían ser. La visión de Nehemías también fue revelada. Dice que la reedificaré, la reconstruiré. Ese era un trabajo enorme y una gran meta. Nehemías no va en una simple expedición de investigación, ni a decirle a los líderes de Jerusalén que estaban haciendo un mal trabajo.
Él va para terminar el trabajo, confiando en Dios en todo el camino. Vemos otra característica de Nehemías como líder, es que es un líder capaz. Nehemías evidentemente tenía un plan. Sabía cuánto tiempo necesitaría estar fuera, porque le dice al rey que le señaló el tiempo. Sabía que necesitaba cartas de salvoconducto del rey, porque dice que se me den cartas. Sabía qué tipo de materiales se necesitarían. Decía que también él le diera carta para Asaf, que era el guarda del bosque, para que le diera madera. Sabía qué trabajo necesitaría. Dice, hacerse las puertas del palacio de la casa, el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Nehemías sabía todo esto sin haber visto nunca antes por sí mismo la condición de Jerusalén. Nehemías conocía las necesidades al buscar cuidadosamente y pacientemente a Dios. Estando él en constante comunión con Dios, simplemente ya él sabía, o Dios ya le había revelado, lo que estaría necesitando. Entonces, otra característica que podemos de ver de Nehemías es eso, que Nehemías tenía un plan. Y Dios siempre trabaja con un plan. Nuestro Dios es un Dios planeador. Dice el Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde el inicio del plan de la salvación eterna, Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo. Dice también Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La fe no es el sustituto, porque hay que hacer un paréntesis en esto, la fe no es el sustituto de la planeación. No somos más espirituales por dejar de planear y actuar precipitadamente. Puede haber algunas veces en las que simplemente no podamos planear, por supuesto, pero nunca debemos rechazar la planeación. Nehemías fue también un hombre osado. Podemos destacar también esta característica de este líder, de esta persona influyente. Sin miedo de pedir ayudas a otros cuando sabía que ellos tenían los recursos para ayudar. Él, cuando supo que el rey tenía el favor del rey, le pidió al rey los recursos que estaba necesitando, todos, desde cartas para salvaconducto hasta para los materiales para reconstruir los muros de la ciudad. A ver. Una vez que el rey estuvo dispuesto a ser parte de la meta de Nehemías, porque dice que agradó al rey enviarme, fue directamente a pedir un sello de aprobación oficial del proyecto, la carta para los gobernadores, y que el rey financiara el proyecto para que me den madera. O sea que utilizó al rey de Babilonia, que para nuestro tiempo es el sistema que hoy nos gobierna, utilizó los recursos del sistema para reconstruir la ciudad, la tierra prometida. Nehemías no pidió porque quisiera tomar ventaja del rey, más bien le mostró honra y respeto, invitándolo a participar en un trabajo digno. Él sabía que el rey era capaz de proveer estas cosas. Él sintió que el corazón del rey estaba dispuesto y le muestra al rey cómo puede hacer lo que su corazón lo que su corazón dispuesto quiere hacer. Y dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. A pesar que este era un rey pagano, Nehemías aún así entendió que Dios podía trabajar a través de él en una manera poderosa. Dios puede proveer para nuestras necesidades en formas totalmente inesperadas o improbables. Bien, ahora saltamos al versículo 11 del capítulo 2 de Nehemías. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días,
me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Esta es otra característica del liderazgo de Nehemías. Él realmente fue de Persia a Jerusalén para hacer la obra de reconstruir los muros y al pueblo. Algunas veces subestimamos hablar sobre algo como realmente se puede hacer. Una cosa es cuando uno piensa en quedarse con otros creyentes y hablar sobre hacer algo del evangelismo, orando por ellos, planeándolo, hablándolo, y otra cosa es realmente ir y hacerlo. Dios está en el hacer de las cosas. Bien, a menudo, muchas veces nos encontraremos en que es mejor no comentar los planes con los otros. O sea, hay que ser cautelosos al momento o controlar la lengua al momento de contar un plan. Si nosotros queremos servir a Dios, vayamos, hagámoslos, y luego dejemos que otras personas se enteren después. Incluso este fue un modus operandi de Jesús cuando sanaba. Jesús simplemente esperaba que eso se regara. Muchas veces nosotros no tenemos la necesidad de decir lo que vamos a hacer. Y no hay necesidad que en todo momento estemos contando qué es lo que hemos hecho. Bien, ahora pasamos al versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Cuidadosamente, esto es otra característica del liderazgo de Nehemías, es que cuidadosamente estudió los muros destruidos y las puertas consumidas por el fuego. Nehemías sabía que el trabajo de reconstruir los muros no podría avanzar a menos de que viera exactamente qué tan mal estaba la situación. Hizo un análisis FODA, Nehemías. Bien, ahora ya por último vamos a leer el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo, las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, cuando Nehemías llegó y explicó su visión de reconstruir los muros a los líderes de la ciudad, había una tremenda cantidad de importancia adjunta en esta reunión. Nehemías no podía hacer el trabajo solo y estaría en muchos problemas si los líderes de Jerusalén no lo ayudaban. Por lo tanto, Nehemías se acercó sabiamente a los líderes de Jerusalén, a los líderes de ese momento, y tenía que hacerlo así. En el cumplimiento de cualquier visión o meta, o por lo menos una visión o meta del tamaño de Dios, habrá ciertas personas esenciales para cumplir la meta. Usted, dice aquí el texto, necesitará su ayuda. El sabio acercamiento de Nehemías nos da un ejemplo a seguir. Nehemías, otra característica de ese liderazgo es que se imaginó que si Dios podía mover el corazón de un rey pagano para involucrarlo en su obra de reconstruir la ciudad y los muros de la ciudad, ciertamente él estaba seguro que Dios podía mover los corazones de su propio pueblo para que se unieran. Nehemías no estaba ahí para hacerlo por ellos, sino para asociarse con ellos en la obra de restaurar a Jerusalén y su pueblo. Amén. Bien,
No sé si vos voy a agregar algo, mi amor, de lo... Bueno, una cosa importante mientras leíamos la historia de Nehemías es el corazón dispuesto que tuvo al escuchar la voz de Dios, porque muchas veces podemos escuchar la voz de Dios cuando Él nos envía y quiere que nosotros hagamos algo. Bueno, está bien, tu corazón sí, es sensible a escuchar mi voz, pero yo quiero ahora que lo pongas en práctica. Y eso es muy difícil encontrar en las personas, que pongan en práctica aquello a lo que Dios los envía. Y Nehemías tuvo en su corazón, escuchó la voz de Dios y activó inmediatamente el plan que Dios le había dado, porque eso va también basado en la confianza que tengamos en Dios. Cuando reconocemos exactamente lo que somos en Cristo, quién es nuestro Padre, sabemos que podemos tener miedo, pero que Dios nos respalda, que Dios no nos va a dejar y no nos va a abandonar, que ya Dios dispuso eso, vemos y pensamos que no nos va a poder ayudar, nos vamos a enfrentar a personas de gran poder. Bueno, Dios ya tocó los corazones de esas personas para que obren a nuestro favor en virtud de lograr el plan que Dios ha dispuesto en nuestros corazones. Sabemos que la gran comisión a la que fuimos enviados nosotros es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Es que las personas a nuestro alrededor y lo que tenemos más cercano es nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, es que nuestra vida puede impactar la vida de esas personas, que con nuestra conducta nosotros también podamos predicar. Estuve leyendo también Isaías 6:8 y también me di cuenta de la calidad de confianza que esos hombres tuvieron, que cuando Dios le preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. No sabían a lo que Dios lo quería enviar. No, ellos no preguntaron primero cuál va a ser la tarea. Ellos dijeron, heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo voy, yo hago, yo hablo. Y muchas veces hablaban ante personas de influencia que con el simple hecho de decirlo, no, mátenlo, quítenle la cabeza, cuélguenlo de cabeza, crucifíquenlo, tenían para acabar con la vida de esas personas, pero no les importaba. Yo creo que el gran problema de hoy en día es el egoísmo. El egoísmo ha abarcado mucho la vida de las personas. El egoísmo hace que nos basemos más en nosotros que en Cristo. Más importante es lo que yo quiero que lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere que su reino sea establecido. La salvación ya fue resuelta, pero Cristo quiere que su reino sea establecido. Y nosotros somos los embajadores. La Biblia dice que los ángeles quisieran tener ese privilegio que tenemos nosotros de predicar. No fueron los ángeles, fuimos nosotros. Cuando Dios le prohibía al pueblo de Israel que hicieran una imagen, porque el pueblo de Israel quería imitar todo lo que veía de otros reinos, de los paganos que tenían cantidad de ídolos, Dios les prohibía hacer una imagen de él. Incluso habían imágenes al Dios desconocido porque no sabían, no tenían una directriz de cómo era. Era porque Dios ya había hecho a su imagen y semejanza a nosotros. Entonces, si el pueblo de Israel hubiese conocido el poder de decir, es que nosotros no tenemos imágenes de Dios porque yo soy imagen de Dios, tenían el poder para responder, tenían el poder en sus manos, pero muchas veces no conocemos el poder que tenemos. Creo que ser partícipe para construir una nueva sociedad yace que todo aquello a lo que estamos dispuestos a sacrificar para que Cristo obre en nuestras vidas y que a través de nuestras vidas otras vidas sean impactadas. Sí. Y ya por último, a modo de resumen, en cuanto a Nehemías, lo más importante de resaltar de este liderazgo son dos cosas. La primera, que como les decía, su primer recurso para la solución del problema fue Dios. Dice que el perfecto, él lloró, él se sentó, lloró, se lamentó por Jerusalén, pero inmediatamente fue y le planteó el problema a Dios. Y lo segundo es que él utilizó todos los recursos que podía tener por su posición privilegiada en las cortes del rey. Él utilizó esos recursos para poder cambiar el destino, la historia de esa ciudad y de ese pueblo. Así que bueno,
Espero que hayan comprendido un poco mejor. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos muchísimo para aprender de Nehemías, ¿no? Porque cuántas veces habremos escuchado la historia, pero al analizar el liderazgo de él y su comportamiento, digamos, en toda esta situación, vemos un montón de virtudes y cosas que aprender. Y yo particularmente anoté algo que hace poquito, escuchando a mi suegro hablando en una radio, le preguntaban, porque él siempre encontró la forma de generar recursos con poco, ¿no? Entonces él puso como ejemplo el caso de la viuda que solo tenía la tinaja de aceite y la harina, iba a preparar el pan y dijo, bueno, y ya está. Ni siquiera contaba con eso porque iba a perder a sus hijos. Y él dice, le preguntaban en la radio justamente, cuando no tenés nada, y justo en estas situaciones, en estos tiempos de crisis, ¿qué consejo le podés dar a la gente que está en esa situación que no tiene nada? Y entonces él dijo, el consejo que puedo dar es el mismo que le dio el profeta a la viuda. ¿Qué tienes en tu casa? Y yo creo que ahí estuvo la sabiduría de Nehemías. Él no vio que él no podía hacer nada, sino vio que era lo que tenía, que a los ojos nuestros es algo imposible poder acceder a las riquezas de un rey o de un reino, como bien dijiste, usó los recursos del reino enemigo para usarlos a favor, digamos, de su propio pueblo. Y Dios le abrió las puertas, pero él estuvo dispuesto a hacer y no se quedó esperando un milagro, como muchas veces creo que hemos mal aprendido a orar y bueno, y decir, bueno, ya se lo pedí a Dios, ahora Dios hará. Y a veces Dios nos está diciendo, no, hacé vos, que yo voy a estar con vos, te voy a abrir las puertas, voy a mostrar el favor mío delante tuyo, delante de tus jefes, delante de quien sea. Y ahí está la fe, ¿no? Poner la fe por obra. Es decir, la fe no es muerta, la fe es acción. Y accionar en fe tiene que ver con eso, con animarse a avanzar sabiendo que Dios está conmigo. Y yo creo que eso es algo muy, muy fuerte en la enseñanza que nos deja Nehemías. Me encantó algo para acotar de lo que le estaba diciendo. Yo justamente tomé nota de esa frase que dice que la fe no es sustituto de la planeación o la planificación. Y me parece súper interesante, de acuerdo al concepto que también él decía, ¿no? Tenemos que movernos, y me encanta porque Nehemías estuvo trabajando en el reinado, digamos, estuvo en la casa real. Y hay muchos protocolos, hay mucho orden, hay muchas reglas también de cortesía, de orden y demás, que en una casa real se tienen que aprender. Él era como un edecán. Exacto. Como es el edecán del presidente, me acordaba, lo que es en lo que es gobiernos, y él era ese, el que conocía. Nosotros en protocolo, cuando hablamos del edecán decimos hasta sabe cuando hay que darle una pastillita de carbón. La pastillita de carbón es la que frena cuando uno está muy descompuesto. Es el único que sabe hasta cuando el presidente está así, porque sabe esas intimidades, hasta eso. Y Nehemías sabía eso, conocía de las intimidades del rey. Y vos decías, ¿no? Y describías cada una de esas cualidades, y yo creo que todo eso lo fue aprendiendo. Así es. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y él fue un líder que supo entender el tiempo de Dios, el tiempo de la gracia. Y él estaba en un tiempo justo, donde la voluntad de Dios era perfecta y era la oportunidad de que él tomara todo ese conocimiento que tenía para manejarse con el mismo lenguaje dentro del sistema que él, en el cual trabajaba,
para decir, ok, necesito esta carta para los gobernantes, necesito tal otra cosa. Él fue exacto en todo el pedido, y fue tan correcto porque él aprendió y escuchó de todo eso. Y cuando fue el tiempo de la oportunidad que Dios le dio, estaba en ese tiempo kairos de Dios, él fue un líder que aplicó todo lo que él había aprendido para, porque fíjense que hay un detalle también, yo me quedo y me apasiono, pero había un detalle donde él le pide para el templo, para la ciudad y para su pueblo. Exacto, por eso digo, la verdad después vuelvan a leer el 1, el 2 y vuelvan a leerlo, hay Todo el libro completo. muchos tesoros escondidos porque sería eterno hablar cada detalle, porque él pone en acción todo lo que aprendió en años. Y él es tan específico, si ustedes ven cada carta, en lo protocolar, lo que él pide, no es ningún sonso, toda la inteligencia y la sabiduría la aplicó en el tiempo justo, en el tiempo de oportunidad de Dios, donde Dios puso gracia delante de los ojos del rey. Y el rey fue, con él fue tan permisivo, digamos, él dio el permiso, porque yo creo que dijo, en algún punto, él es, todo lo que sembré en él, no es un simple empleadito, no es este hombre es algo de lo que yo he sembrado en él. En todo ese ego, él veía reflejado, wow, hay un fruto de lo que en sí él también formó de alguna manera en todo lo que es el servicio en el palacio. Toda la formación, sí. Y Dios permitió todo eso, o sea, hay muchas cosas ricas para ver, pero la verdad que me asombró cómo él en el tiempo kairos supo identificar que ese era el tiempo de activar, y estaban, digamos, todas las cartas para ganar de su lado. Exacto. Así que es maravilloso, apasionante. Sí, de verdad sí, todavía serían muchas cosas, como dices tú, que sacara. Tanto así su humildad, su inteligencia, su sabiduría, que mantuvo, que llegó a Jerusalén, supo cuándo callar, supo qué decirle a los líderes, y supo poner a sus líderes a su lado para decir, bueno, manos a la obra porque yo los voy a necesitar a ustedes. Tal cual. Sí, Sí. ahí al final también hay varios puntos así, cómo los contextualiza, los anima y logra que ellos digan, vamos a servir, ¿viste? No, Salen así con sí. muchas ganas. También supo responderle a los enemigos, porque hubieron enemigos que se Más opusieron adelante. a la obra. Tal cual. Que era gente judía, que era gente de su pueblo, que eran sus hermanos, que en vez de ayudar lo que hacían era desanimarlos, que ya ellos habían intentado y eso es imposible, eso no se va a lograr. Y él sabía cómo responder y decir, Dios proveerá, Dios nos va a ayudar, nos va a dar la victoria, Dios. Y no dejaba que eso calara en su mente, sino que seguía y seguía, porque el blanco era construir los muros, reconstruir las puertas y ya, no cabía otra cosa. O sea, tuvo determinación. Sí. ¿Ya? Y eso es importante, tener determinación. Para lograr las cosas, la determinación. Así es. Sí, yo creo que para ir cerrando, hay una cosa que, porque anoté muchísimas cosas, pero hay una cosa que él muestra su lado humano, porque cuando él recibe la noticia, él llora y se amarga. Pero después vemos que empoderado, ¿no? Llega a ese punto que están hablando ustedes, de como un superhéroe, como un superhombre, que llega ahí creo que ya su fe se había fortalecido al ver que Dios abría las puertas, y llegar a ese lugar y unir primero a un pueblo que estaba devastado. Los unió, los supo animar, y creo que eso es lo que vos hablabas, Levi, al principio, que el liderazgo es influencia, saber animar a que la gente haga algo que tal vez ni siquiera estaba en su conciencia poder llegar a hacer, y motivarlos. Y como decimos siempre, se van a levantar voces en contra, contrarias, para justamente decir, esto no se puede, esto es imposible, acá nadie lo hizo, olvídate, te equivocaste. Pero cuando está esa determinación y está también ese favor de Dios, saber que nadie nos puede
frenar en lo que él tiene por delante. Amén, sí, así es. Así es. Y todo como él supo llegarle al rey, pero también supo llegarle a Dios. Porque primero en su oración le exaltó y le reconoció toda su grandeza. Luego le recordó las promesas. Tú prometiste esto. Y luego que le recordó, bueno, mira, yo te vengo a pedir que me des la gracia para ir delante del rey, para hacer la obra. Tal cual. Muy bueno, amigos. Bueno.